Hola, espero que estén bien. Hoy vamos a presentarles nuestro laboratorio acerca de la torta o el transporte convectivo de calor. Inicialmente hicimos un procesamiento de datos, como ya les habíamos explicado en la clase. Se usó Machine Learning con TensorFlow, desarrollado en Python para el análisis de imágenes. Es un modelo binario que permite clasificar imágenes en dos tipos diferentes de tortas, variedad de vainilla y otro tipo de tortas. Se implementaron 5.309 imágenes para el entrenamiento del modelo y 80 imágenes para ser validadas. En la esquina superior derecha pueden observar lo que el modelo predice como una torta de vainilla y abajo de eso lo que el modelo predice como otro tipo de tortas. En la parte inferior derecha pueden observar el reporte que tuvimos para el modelo 2, es decir, el análisis estadístico acerca de la precisión de este modelo. Como pueden ver, la precisión es mayor a 98%, lo cual está muy bien. Ahora hablaremos un poco del resultado del comportamiento del mercado. Podemos observar que en la gráfica de arriba, unidades vendidas por mes, no hay un patrón claro. Sin embargo, después de septiembre hay un incremento en las ventas. Abril, octubre y diciembre son los meses con mayor número de ventas y solo en el cuarto trimestre del año, es decir, de octubre a diciembre, se vende aproximadamente la misma cantidad de tortas que lo que se vende en el resto del año. Podemos observar que en la gráfica de la esquina superior derecha, la cantidad de tortas vendidas por cada variedad en el cuarto trimestre es mayor que en los otros trimestres. En la gráfica de la izquierda podemos concluir que la torta de vainilla es la más vendida con un 41,7% y la segunda torta más vendida es Red Velvet con un 21,7%. Sin embargo, el margen bruto de ganancia de la torta de Red Velvet es mayor que la de la torta de vainilla, a pesar de que tiene menor ventas. Realizamos una encuesta al curso, la cual fue respondida por 12 personas. El 100% de los encuestados están de acuerdo con que el horno juega un papel fundamental en la elaboración de las tortas. El 50% de estos consume torta por lo menos una vez al mes. El 100% indicó que el sabor de la torta es lo principal a la hora de elegir una torta. Y solo el 50% dijo que la presentación y la decoración juegan un papel fundamental en esta. Además, obtuvimos que un tercio de los encuestados prefiere la torta de chocolate y un cuarto de ellos prefiere la torta de Red Velvet. Los resultados indican que las fechas especiales donde más se consumen tortas son Navidad, los grados en diciembre y el Día de la Madre. Estas son algunos resúmenes gráficos de las respuestas que obtuvimos, las cuales ya les expliqué previamente. Y ahora vamos a hablar unas conclusiones acerca de los resultados. Podemos observar que los datos recogidos en la encuesta de los estudiantes y los datos del comportamiento del mercado concuerdan en que en el último trimestre del año se consume más torta debido a la cantidad de fechas especiales como Navidad, grados, novenas, em, que en otros trimestres. A pesar de que el comportamiento del mercado indicaba que la torta de vainilla era la más vendida o la más consumida, nuestros encuestados respondieron que la torta de chocolate era era la preferida. Sin embargo, hay una mayor población de estudio en los datos proporcionados sobre el mercado y por lo tanto realizaremos nuestra torta teniendo en cuenta esto. Para el componente experimental se lleva a cabo la elaboración de una torta de vainilla. Ahora, ¿qué aspectos deben tener en cuenta para establecer las condiciones de horneado del producto? Entonces, en primera instancia, de acuerdo a la literatura, se encontró que la temperatura de horneado debía ser mayor a 150 grados centígrados para que se llevaran a cabo las reacciones de Maillard. Luego, para el tiempo de cocción, se estableció que cuando la torta ya hubiera duplicado su tamaño y apareciera una costra en la superficie color marrón, la preparación estaría lista. Este tiempo fue de 75 minutos. Y por último, se tuvo en cuenta el nivel de humedad del horno. Se eligió un horno a gas y el calor proporcionado por este tipo de horno contiene una mayor humedad que otro tipo de hornos como el eléctrico. Los ingredientes que se emplearon para la elaboración de la torta fueron 500 gramos de mezcla para torta de vainilla, 185 gramos de margarina, 4 huevos, 15 cucharadas soperas de agua, arequipe y un paquete de M&M's. Estos dos últimos ingredientes eran opcionales para otorgarle un valor agregado a la torta.
Para la preparación, primero se precalentó el horno a 180 grados centígrados, que fue la temperatura con la cual se llevó a cabo el horneado. Después se enharinó un molde cilíndrico con dimensiones de 21 centímetros de diámetro y 8,2 centímetros de altura. Después se mezclaron todos los ingredientes con una batidora a velocidad máxima hasta lograr una mezcla homogénea. Luego se virtió la mezcla en el molde y se midió la temperatura inicial T sub 0, que fue de 20,2 grados centígrados. Se horneó durante 75 minutos a 180 grados centígrados, se retiró del horno y se midió inmediatamente la temperatura de la torta, que fue de 89 grados centígrados. Al final se decoró. La temperatura afecta las propiedades organolépticas del producto de dos formas principales. La primera es que a una temperatura alta el propional reacciona con un ácido, el cual es el encargado de liberar dióxido de carbono. Esto es lo que le da la porosidad a la torta. Por tanto, entre mayor dióxido de carbono es liberado, mayor es su porosidad y más seca será la torta. Es el dióxido de carbono y el vapor de agua los encargados de que se expanda la mezcla. Ahora bien, cuando la mezcla alcanza una temperatura de 149 grados centígrados aproximadamente, el azúcar empezó una serie de reacciones conocidas como reacciones de Maillard. Estas reacciones ocurren comúnmente en el pan, en las papas a la francesa y en otras diferentes comidas que consumimos diariamente, y es el encargado de darle la crocancia y el color a las mezclas. Para reducir la temperatura de operación y el tiempo de residencia durante el horneado, nosotros planteamos dos alternativas. La primera es que para reducir el tiempo se debería aumentar el número de biot. Al obtener un número de biot mayor a 0.1, el cual mostramos más adelante, lo que gobierna en este caso es la convección. Por tanto, entre mayor sea el número, mayor va a ser el flujo de calor del horno a la torta. Una de las formas que nosotros vamos para aumentar este número es aumentar el volumen. Ahora bien, para disminuir la temperatura, nosotros nos basamos en la presión. Al disminuir la presión del sistema, menor va a ser el punto de ebullición del agua y más rápido se va a alcanzar la temperatura necesaria para hacer nuestras reacciones y que se lleve a cabo nuestro producto. Con el propósito de establecer el perfil de temperatura y determinar si existe una variación espacial con respecto a la temperatura, se tiene que tener en cuenta lo siguiente. Inicialmente, se cree que el fenómeno de transferencia de calor que domina el horneado de la torta es la convección natural, debido a que hay un gradiente de densidad generado por un cambio en la temperatura. Al mismo tiempo, se sabe que el mecanismo de transferencia de calor se da a partir del flujo del aire. Entonces, como he dicho anteriormente, si gobierna la convección, se esperaría que el número de Biot fuera superior a 0.1. Este hecho lo tenemos que comprobar. Para poder hacer esto, se requiere del cálculo del coeficiente de convección del aire, por lo que se utilizan números adimensionales y correlaciones empíricas para su debido cálculo. Algunos de los números adimensionales necesarios para este cálculo son el número de Rayleigh, el número de Nusselt, el número de Grashof y el número de Planck. Para comprobarlo, se utiliza esta relación o ecuación que relaciona el número de Nusselt con el coeficiente de convección, en el que se establece que este número es igual a la transferencia de calor por convección sobre la transferencia de calor por conducción. Se esperaría que este número fuera superior a 1, ya que sabemos que la transferencia de calor por convección domina este proceso o el horneado de la torta. Igualmente, se establece esta relación, se utiliza esta correlación empírica de Nusselt. Entonces, sabemos que este número de Nusselt depende del número de Rayleigh y del número de Planck, como lo indica esta ecuación. Esta ecuación es una correlación empírica de convección natural de un fluido a cilindros con superficie vertical, lo cual es nuestro caso. Entonces, una vez sabemos que esta correlación o este número de Nusselt depende del número de Rayleigh, observamos aquí en esta ecuación que el número de Rayleigh depende tanto del número de Grashof como del número de Planck. A su vez, aquí se encuentran las ecuaciones o las fórmulas para el cálculo de estos dos números, y el cálculo de estos dos números depende de las mediciones hechas anteriormente para el horneado de la torta, las temperaturas
y las propiedades del aire, como la densidad, viscosidad, conductividad y calor específico, las cuales se encuentran en esta tabla a la izquierda. Listo, posteriormente aquí podemos ver, expandimos la ecuación y ya se encuentra ya despejada, y aquí ponemos todos los debidos parámetros necesarios, número de Grashof, propiedades y número de Planck y Rayleigh, y así podemos calcular a través de esta ecuación el número de Nusselt. Una vez calculado este número de Nusselt, volvemos aquí a la primera ecuación, en donde teniendo este número de Nusselt ya podríamos despejar este coeficiente de convección. Entonces aquí, haciendo los cálculos, en la tabla de la derecha podemos observar que el número de Nusselt nos dio un valor superior a 1, lo que indica que definitivamente la transferencia de calor por convección es dominante. Y al igualmente, podemos ver que este número de Biot dio superior a 0.1, lo cual nos indica lo mismo, que la transferencia de calor por convección domina. Y va a haber una variación espacial con respecto a la temperatura en la torta. Y una vez calculado el coeficiente de convección, pues ya pudimos haber calculado el número de Biot. Y así establecer que existe una variación espacial. Ahora, analizando los datos obtenidos y comparando los resultados con los de la literatura, el coeficiente de convección nos dio 12.16, es decir, dentro del rango establecido o encontrado por la literatura. Al mismo tiempo, concluimos que el número de Biot definitivamente dio superior a 0.1, es decir, gobierna la convección y existe una variación espacial con respecto a la temperatura en la torta, y al mismo tiempo el número de Nusselt también dio superior a 1, reafirmando el hecho de que gobierna la convección. Antes de hacer el perfil de temperatura, es necesario responder unas preguntas. ¿En dónde se sitúa el eje de coordenadas? En el centro de la torta para poder aprovechar la condición de simetría. ¿Hay una escala especial conocida? Sí, la frontera está delimitada y el volumen de control es definido. El volumen de control en este caso es la torta. ¿En qué dirección varía la temperatura? La temperatura varía en dirección radial y se desprecian las variaciones de la temperatura de manera axial. ¿El sistema se encuentra en estado estacionario? No. La temperatura interna de la torta varía con respecto al tiempo en el horno, en la cual está en el horno. ¿Hay velocidad? ¿Y esta en qué dirección varía? No existe velocidad, puesto que la torta no se está moviendo y está estática. Y por último, no hay gradiente de la velocidad debido a que no hay velocidad. Finalmente se procede a calcular la ecuación diferencial que describe nuestro sistema, en donde se parte de la ecuación general de conservación de energía. El primer término es la derivada sustancial. Este término representa la transferencia de calor por convección y además la dependencia con respecto al tiempo. La parte de transferencia de calor por convección se hace cero, debido a que nuestro volumen de control, que en este caso es la torta, se encuentra estática dentro del horno. Por otro lado, el término de dependencia con respecto al tiempo sobrevive, debido a que se encuentra en estado no estacionario. Este término se iguala a la conductividad por el laplaciano de la temperatura, en donde este laplaciano representa la transferencia de calor por conducción. Como mencionó mi compañera, la temperatura varía de forma radial. Por ende, en el laplaciano de la temperatura solo sobrevive el término en donde se deriva con respecto a R. Por otro lado, tenemos un término que representa la disipación viscosa, pero este término solo toma valores para fluidos con velocidades supersónicas. También tenemos un término de generación, y como en la torta no está ocurriendo una reacción que me permita liberación de energía, este término también se hace cero. Finalmente obtenemos la expresión disponible y procedemos a realizar un cambio de variable con el fin de dimensionalizar esta ecuación. Este cambio de variable se hace a partir de longitudes características y temperaturas características.
Ahora se procede a estudiar las condiciones de frontera que delimitan nuestro problema. Se parte de la condición inicial, que nos dice que cuando R toma valores entre 0 y el radio de la torta, esto quiere decir que se encuentra dentro de la torta, y el tiempo dentro del horno no transcurrido, o sea, tiempo menor o igual a 0, la temperatura de la torta va a ser igual a la temperatura inicial de la mezcla. También tenemos una condición de simetría que nos dice que cuando R toma el valor del radio de la torta, o sea que se encuentra en la interfaz, y el tiempo dentro del horno comenzó a transcurrir, la temperatura de esa superficie va a ser igual a la temperatura del horno. Y esto se cumple debido a que el mecanismo de transferencia de calor que gobierna es la convección. Traduciendo estas condiciones de frontera a partir de nuestro cambio variable, obtenemos que para la condición inicial, delta debe ser mayor a 0, z debe ser menor o igual a 0 y teta toma un valor de 1. Y para nuestra condición de simetría, delta toma un valor de 1, z debe ser mayor o igual a 0 y teta toma un valor de 0. Ahora se procede a realizar el cambio de variable a través del siguiente procedimiento matemático. Inicialmente se parte de la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo y se quiere llegar a la derivada parcial de teta con respecto al tiempo. La derivada parcial de teta con respecto al tiempo se puede escribir por regla de la cadena como la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo por la derivada parcial de teta con respecto a la temperatura. La derivada parcial de teta con respecto a la temperatura es una constante que es menos 1 sobre t infinito menos t0. Gracias a esto se obtiene la expresión 1. Ahora se parte de la derivada parcial de teta con respecto al tiempo que fue la hallada en la expresión 1 y se quiere llegar a la derivada parcial de teta con respecto a z, en donde la derivada parcial de teta con respecto a z se puede escribir como la derivada parcial de teta con respecto al tiempo por la derivada parcial del tiempo con respecto a z aplicando la regla de la cadena. La derivada parcial del tiempo con respecto a z se puede hallar a partir del cambio de variable que involucra al tiempo y a z, despejando al tiempo en términos de z y derivando al tiempo con respecto a z se obtiene la expresión 2 y se reemplazan la expresión 2 y la expresión 1 y se obtiene la expresión 3. Ahora tenemos un término que queremos estudiar detalladamente y para estudiarlo se debe aplicar la derivada del producto. Para aplicar la derivada del producto se hace la derivada del primero por el segundo por el primero por la derivada del segundo, en donde se obtiene la expresión 4. Y se quiere hacer el cambio de variable para estos dos respectivos términos. Se vuelve a partir de la derivada parcial de la temperatura con respecto a R y se quiere llegar a la derivada parcial de teta con respecto a R. La derivada parcial de teta con respecto a R se puede escribir como la derivada parcial de la temperatura con respecto a R por la derivada parcial de teta con respecto a la temperatura a partir de la regla de la cadena, en donde tenemos el valor de teta por el cambio de variable y se puede derivar a teta con respecto a la temperatura y se tiene este término que es una constante y se reemplaza este término 5 y se obtiene la expresión 6 que describe la derivada parcial de teta con respecto a R. Ahora, obteniendo la derivada parcial de teta con respecto a R queremos hallar la derivada parcial de teta con respecto a delta, que delta es el cambio de variable para R. La derivada parcial de teta con respecto a delta se puede escribir como la derivada parcial de teta con respecto a R, expresión 6 hallada anteriormente, por la derivada parcial de R con respecto a delta. Para hallar este término de la derivada parcial de R con respecto a delta, se despeja R del cambio de variable y se deriva R con respecto a delta. Obteniendo la expresión 7 y la expresión 6, se obtiene la expresión 8. Ahora, finalmente, se quiere obtener la segunda derivada de teta con respecto a delta y para esto es necesario introducir la expresión 8 y la expresión 9 y de esta forma se obtiene la expresión 10 y ya obtendremos todos los términos necesarios para reemplazar en nuestra ecuación inicial. Finalmente se reemplazan las expresiones 2, 7 y 8 en nuestra ecuación diferencial inicial y se obtiene la siguiente expresión en donde podemos observar que ya queda completamente dimensionalizada. Esta expresión final nos queda una ecuación diferencial de derivadas parciales con coeficientes variables,
en donde se hizo una revisión en la literatura para poder dar solución a esta ecuación y se encontró que cuando se tiene una ecuación con una derivada parcial de orden 1 con respecto a una variable y está igualada a una derivada parcial de orden 2 con respecto a otra variable, se puede solucionar a partir de aproximación de sumatorias. En este caso, la aproximación elegida es a partir de series de Fourier, en donde el perfil encontrado es el que se presenta a continuación, que depende de T y R, y en donde la longitud característica es el diámetro, en donde Bn representa el coeficiente de convección hallado anteriormente. Este coeficiente de convección se presenta a partir de la expresión subrayada a continuación y toma el valor que hallamos anteriormente a partir de números adimensionales. Finalmente, vale la pena preguntarnos cuál es el calor necesario para la cocción de la torta. La respuesta a esta pregunta se da a partir de la ley de enfriamiento de Newton, en donde el flujo de calor es igual al coeficiente de convección por un delta de temperatura por el área de transferencia de calor. Este área de transferencia de calor es el área perpendicular al flux, que en este caso es 2πr por L. Finalmente, reemplazando los datos para nuestro sistema, que en este caso son las dimensiones de la torta, como su altura, su radio, medidas inicialmente, la temperatura inicial de la mezcla y la temperatura del horno y el coeficiente de convección hallado a partir de los números adimensionales, se obtiene que nuestro flujo de calor es de 73,09 watts.